parecía trasladarse esto a los empresarios. Pero en todo caso, digo, la visión que predominante dentro de esta lógica que yo definía como más heterodoxa o estructuralista era bastante negativa. Incluso cuando se analizaba alguna empresa extranjera, también se la miraba, digamos, como una empresa donde se manifestaba el imperialismo, la expoliación, etcétera, etcétera. Entonces, los empresarios locales que se asociaban a esas empresas eran mirados como vendepatrias, parásitos, etcétera. Atrás está, digo, estas improntas negativas que yo había marcado anteriormente. Pero igualmente irritante, digamos, en varios países latinoamericanos, aquellos centros de estudios que analizaban a las empresas eran poco proclives al conocimiento crítico sobre el empresariado y con un fuerte tenor también a historicista, obsesionados en gran medida por asignarle al empresario un papel heroico, ¿no? A costa de ignorar precisamente, digo, el papel del Estado, los contextos, digamos, una especie de prejuicio inverso, ¿no? Entonces el resultado, la verdad que era poco alentador. Digo, si uno rastrea un poco los trabajos de historia de empresas en el área latinoamericano, antes de la década del 60 son prácticamente inexistentes, y entre 1960 y mediados de la década del 80, donde yo digo que empieza a despegar la historia de empresa como subdisciplina, son bastante escuetos, ¿no? Es decir, hubo alguien, hay un trabajo de Carlos Dávila Guevara que analizó un poco las publicaciones en Business History Review de Estados Unidos, donde solo encuentra 15 artículos, digamos, en esos 20 años, referidos a historia de empresas, pero que tampoco son de historia de empresas, son más bien análisis macro o análisis sectoriales donde hay alguna referencia a alguna empresa, ¿no? Digo, muy pero muy poco, y lo que revela, digamos, que para esa altura tenemos un estado de la cuestión muy incipiente, digamos, algunos estudios biográficos, algunos estudios de familias empresariales, algunos pocos estudios de historia de empresas y algunos estudios sectoriales donde hay algunas menciones a algunas empresas o algunas estrategias de empresas, pero más bien desde la perspectiva clásica, desde la historia económica. Dentro del espacio latinoamericano, podemos decir que la historiografía de empresas ha avanzado más en el caso de la Argentina, de México y de Brasil, tanto en la Argentina como en Brasil, yo hacía referencia, hay ya incluso algunas publicaciones referidas a esto en términos de revistas, o que al menos, digamos, incluyen historia económica e historia de empresas, digo que incluyen la perspectiva de historia de empresas como una problemática específica. Me parece que aquí en México no hay una revista que contemple esto. No obstante, digamos, el desarrollo de la historia empresarial en México es muy significativo, ¿no? Sobre todo los trabajos sobre la región del noreste, los trabajos sobre grupos económicos. Hay un estudio muy importante sobre empresas y empresarios que coordinó Basabe y Hernández. Digo, hay un avance importante. Lo que yo digo desde afuera me imagino es que hay un escaso diálogo, digamos, entre esos avances sobre grupos económicos o historia de empresas y, digamos, la administración o la teoría de organización desde el punto de vista teórico y a nivel curricular. En el caso de la Argentina, el desarrollo de la historia de empresas también tiene su despegue básicamente en los años 90, pero digo, hoy solo existen 4 libros libros específicos sobre historia de empresas, lo cual es muy pero muy pobre, y una empresa tiene 2 o 3 a esta altura. Entonces, digo, ¿qué es esta SIAM, no? Entonces digo, sí, bien hay un avance importante, digo, y en publicaciones, digo, ya el relevamiento que se había hecho ya puede mostrar, digo, un significativo avance de estudios de historia de empresas de América Latina en revistas de impacto internacional, digo, todavía es incipiente. Y en todo caso lo que se revela, digamos, es que hay que es necesario seguir avanzando en un marco teórico que permita de mejor manera el abordaje de los estudios de historia
de empresas. Bueno, yo voy a arriesgarme un poquito, voy a hacer una propuesta para el estudio de historia de empresas que de algún modo sirva para establecer este diálogo, porque si no, no tendría mucho sentido. Ya estamos más adelante. Esas cosas ya las di. Y en esto, digo, por supuesto que de estas reflexiones anteriores surge la necesidad, yo diría, de diseñar una propuesta en el campo de la historia de empresas y de la historia empresarial. Y aquí, diga, la primera pregunta es necesario contar con un marco teórico explícito? Bueno, los historiadores diríamos que no necesariamente, ¿no? Pero seguro sí con una estructura no dogmática que permita utilizar distintos aportes de diversos desarrollos conceptuales, ¿no? Porque un poco podemos plantear que esos paradigmas teóricos muy fuertes pueden en ocasiones subordinar la investigación y producir resultados más débiles. Lo que queda claro de lo anterior es que esos marcos conceptuales no pueden provenir solo de la economía, sino que deben integrarse con otros provenientes de la sociología, de la sociología de las organizaciones, de la ciencia de la administración, de la antropología, etc. Y escribir la historia de una empresa implica explicar e interpretar su trayectoria en un contexto particular del desarrollo económico del país y del mundo, ¿no? Entonces, su éxito, su fracaso, y esto es muy importante pensar también en los fracasos, porque en general las historias de empresas lo que miran son los casos exitosos, ¿no? Y no las empresas fallidas. Y los casos exitosos, si bien son muy interesantes, digo, las fallidas también, o los fracasos también pueden ser extremadamente interesantes, ¿no? Para ver, digamos, cuáles fueron las condiciones que generaron determinadas estrategias o en qué medida los contextos macroeconómicos, institucionales afectaron a las empresas, etcétera, ¿no? Entonces digo, qué pocos estudios que hay respecto a empresas o crisis de empresas o empresas fracasadas, ¿no? Bueno, y digo, el éxito o el fracaso se vincula al proceso de generación de ventajas comparativas en un determinado mercado que necesariamente sufre alteraciones a lo largo del tiempo. Entonces es posible identificar, y solo a los fines analíticos, ¿no? Y como guías de investigación, dos grupos de factores, unos internos y otros, va avanzando, no importa, y otros externos que necesariamente se encuentran interpenetrados, ¿no? Es decir, esto es profundamente imbricados unos con otros. Digo, los separamos a los fines de la presentación, pero digamos, en el relato histórico necesariamente no exento de explicación e interpretación deberían funcionar plenamente de manera conjunta, ¿no? Claro. Entre los factores internos, entre comillas, internos, podemos destacar la forma en que las empresas generan precisamente las ventajas competitivas. Y desde este punto de vista parece importante indagar en el origen de los empresarios, de los fundadores, ¿no? Sus redes familiares y sociales, los aspectos culturales de la comunidad de origen, etcétera. Y para ello es necesario contar con el andamiaje teórico que puede proporcionar la antropología cultural, la sociología o incluso los estudios de género, como se ha intentado en algunos trabajos. Aquí la tradición europea sobre historia de empresas tuvo desde sus orígenes una mayor articulación con la historia social y con las herramientas de la antropología y la sociología, que puede ser muy útil, especialmente para entender a las empresas como ámbitos de relaciones sociales, digamos, como ese ámbito de lucha de intereses, pero también, digamos, como el ámbito, para rescatar la perspectiva de la teoría de la regulación, de conflictos entre asalariados y empresarios, ¿no? Entonces la empresa, además de ser una organización administrativa que conecta tecnologías, capitales y mercados, también es una asociación de personas y un sistema de roles. Entonces la formación de las élites empresariales y las formas de organización de empresas alternativas a la gran corporación como empresas familiares puede recabar en esta producción historiográfica que ya es muy amplia. Y por aquí podríamos incorporar también todas las críticas que se han hecho a la interpretación chandleriana de la supremacía de las empresas americanas, ¿no? También desde esta perspectiva es importante, todavía estoy en los factores internos. Los orígenes
del capital, ¿no? El cual va a determinar de algún modo la escala inicial de los negocios. Y en este sentido es preciso determinar las fuentes de financiamiento de las instalaciones de orden interno y externo,